Muy buenos días, amigos televidentes. Como todos los días, de lunes a jueves, estamos aquí con ustedes en el otro enfoque con Darío Cuba y Tito Olivo. Hoy queremos entrevistar vía Zoom a Alejandro Rusconi. ¿Y quién es Alejandro Rusconi? Es un diputado del bloque de partidos gobernante y queremos hablar con él qué es lo que ha pasado en Argentina sobre el baloteo que hubo para las candidaturas a diputado al Congreso, donde todo indica que la derecha lleva una posición delantera con relación al bloque de izquierda. En lo que Alejandro Rusconi del movimiento Evita y diputado, además de diputado, fue la persona que dirigió todo el proceso de los derechos humanos que se estuvieron llevando a cabo en Colombia para analizar y documentar toda la represión realizada por el gobierno colombiano a las personas que estaban protestando en contra de una reforma económica neoliberal. En lo que hacemos el contacto, si es que logramos hacer el contacto, porque muchas veces en estas naciones tan grandes la señal se cae, pero vamos a seguir hablando y vamos a hablar o a terminar de hablar del programa que estábamos haciendo ayer. Ayer estuvimos hablando de energía y si Rusconi no entra, cuando regresemos vamos a hablar de la parte de energía que se nos quedó en el día de ayer. En el día de ayer hablamos de la primera, segunda y tercera crisis, pero no pudimos ahondar el tema de las energías renovables. Vamos a ir a una pausa, pero antes de ir a la pausa, queremos decirle que usted todos los días, de lunes a jueves, puede sintonizar el otro enfoque con Darío Cuba y con Tito Olivo. Ahí a las 10 de la mañana, usted solamente tiene que poner cananga.tv en cualquier dispositivo electrónico, sea un celular inteligente, sea una laptop, sea una PC o sea un televisor. Ahí usted podrá captar nuestra señal en cualquier parte del mundo. No necesariamente tiene que ser a través de cable. Usted iría directamente por la red. También nos puede sintonizar en Win TV, el canal 252. Y esta noche, si usted no tiene el tiempo de vernos a esta hora, usted esta noche nos puede sintonizar poniendo cananga.tv directamente en Cananga, usted a las 9 de la noche. Pero si no puede a las 9 y no puede vernos ahora en vivo a las 10 de la mañana, usted sencillamente se inscribe en el otro enfoque con Darío Cuba y podrá ver en YouTube, tener todas las propuestas que nosotros diariamente, de lunes a jueves, venimos haciendo. Usted se inscribe, le da la campanita y le da like y nosotros vamos a estarles enviando nuestra propuesta. Vamos a un corte y cuando regresemos vamos a ver si podemos hacer contacto con Rusconi, y si no podemos hacer el contacto con Rusconi, pues entraremos a hablar de energía como lo estamos haciendo.
empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Nuestro periódico, página abierta rd.com, Cananga Radio, canangatv.com. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Cananga TV. Grupo Multimedios Amanecer, la plataforma de comunicación más moderna y completa de República Dominicana. Bueno, en el día de ayer estábamos hablando de energía. Hablamos de las 3 crisis energéticas que ha vivido la humanidad. O sea, la primera en el año 1973, la segunda en el año 1979 y los efectos que esta crisis causaron en la economía dominicana. Estas 2 primeras crisis fueron efecto, la primera por la guerra del Yom Kippur y la segunda por la explosión social que se dio en Irán con el derrocamiento del Shah de Irán, que conllevó al derrocamiento del Shah de Irán, y los enfrentamientos bélicos que tuvieron Irak e Irán. O sea, estas 2 crisis estuvieron muy vinculadas a las guerras. La tercera, como analizamos, estuvo vinculada a la especulación, cuando los especuladores comenzaron a comprar a futuro petróleo en la bolsa de valores, y esto creó la crisis de los fondos subprime, que trajo como consecuencia una crisis global, en la economía global, cuando estalló la burbuja. ¿Y por qué crea la crisis de los fondos subprime? Hablábamos ayer que había en el año 1930 y algo,
los senadores de Glatt y Steagall habían articulado una ley que se llamaba la ley de Glatt-Steagall. Entonces, esa ley impedía que los bancos de segundo piso compraran o invirtieran en los bancos de primer piso para evitar la especulación. Cuando Clinton en el 90, a finales del 90, ya en los 90, se eliminó esta ley y comenzaron a crearse nuevos productos financieros, nuevos productos especulativos, todo esto para hacer crecer la bolsa. Como ustedes podrán ver, ya no se necesitaba de producir, de que una empresa produjera bienes y servicios para obtener beneficios. Ustedes cogen a Tesla, Tesla produce menos vehículos que Ford. Sin embargo, los beneficios que tiene Tesla son mucho mayores. ¿Por qué? Porque recibe fondos, ellos compran acciones en bolsa de su misma empresa, reciben también financiamiento a través de los bonos de carbono, porque supuestamente, y digo supuestamente, eliminan CO2 o reducen las emisiones de CO2. ¿Y por qué yo digo supuestamente? Porque esos carros no son cargados con energía renovable en su totalidad. Podrán haber algunos que puedan ser cargados con paneles solares o energía eólica o con biomasa o biogás, pero en sus mayores niveles son cargados a través de las redes eléctricas con energía fósil, ya sea esta derivada del petróleo o derivado del carbón. Imagínense ustedes que los 6.000 millones, alrededor de 6.000 millones de autos, los convirtiéramos de repente a eléctricos. O sea, fueran autos eléctricos, ¿cómo se dispararía el consumo energético? Oye, estaría la humanidad preparada para aguantar semejante demanda de electricidad a través de las redes. Esto crearía un caos general, pero haría también disparar el consumo de energía fósil. Entonces, ¿hacia dónde debemos ir? ¿Cómo debemos gestionar esta situación? Porque es muy fácil decir, vamos a utilizar autos eléctricos, vamos a hacer autos eléctricos y vamos a sustituir todos los autos que utilizan combustibles fósiles. Vamos a ver. El problema del transporte es un problema serio que se manifiesta tanto en el lado del transporte terrestre como en el transporte aéreo o el transporte marítimo. A través del transporte movemos carga terrestre y movemos personas en términos terrestres, pero también movemos en la misma situación, movemos carga aérea y personas aéreas, y también lo movemos por vía marítima. Entonces, el uso de la electricidad hasta ahora se está haciendo, o sea, la movilidad eléctrica en carro. En algunos que otros. Decimos que hay alrededor de 6.000 millones de vehículos en el mundo que se mueven, y quizás el 1% de esos 6.000 millones o menos es eléctrico. Y debemos de impulsar la movilidad eléctrica. Pero, ¿qué tipo de movilidad debemos hacer? Así también nosotros debemos de sustituir los combustibles fósiles derivados del petróleo o del carbón por una energía renovable, una energía que pueda ser utilizable. Ahora, ¿qué pasa con las energías renovables? Las energías renovables tienen un handicap,
y es que no son difíciles de almacenar y son intermitentes. O sea, las energías renovables no tienen una utilización fija, ni tampoco tú la puedes transportar y decir, yo voy a llevar energía renovable desde la República Dominicana hacia Estados Unidos, hacia Japón, hacia China. No, las energías renovables tú la puedes utilizar, la inyectas en la red inmediatamente y en la red se distribuye a todas las personas. Ahora, ¿qué situación se da con la utilización así de las energías renovables? Puede ser que en un momento determinado podemos tener una alta incidencia solar y en esa alta incidencia solar una baja demanda eléctrica, y entonces estamos inyectando a la red más de la cantidad de energía que necesitamos. Pero puede ser que tengamos la posición contraria, una baja incidencia solar y una alta demanda energética. Entonces vamos a necesitar, para estabilizar, inyectar energía que pueda estabilizar esto. Ahora, ¿qué se está planteando hacer? ¿Qué se ha estado investigando para poder desarrollar una energía renovable que sea capaz de poder dar el servicio energético estable y que pueda también absorber la energía que necesitan los vehículos para su movilidad eléctrica? Hay varias formas. Está el quantum, o sea, la batería quantum, que se utiliza con agua de mar. No es un acumulador como de silicio ni de sino el quantum hecha con tierra rara. Es una tecnología que se ha desarrollado, se utiliza en vehículos, se ha estado utilizando. Entonces usted llena el tanque con agua de mar, hay un intercambio de calor que hace esto, y eso produce energía, y produce tanta energía que el quantum puede desarrollar velocidades por encima de los 200 kilómetros por hora. Pero esto todavía no está en un desarrollo masivo donde pueda comercializarse el quantum. Ustedes pueden entrar a googlear o en YouTube y buscar el carro que corre con agua de mar, que es el quantum. También se van a encontrar ahí en esa parte con Sterling Mayer, que fue una persona que desarrolló la primera tecnología para ser usada con agua de mar. Lo que pasa es que las petroleras estaban por comprarle esa tecnología, esa patente. Él se negó a venderla, entró a un McDonald's o a un Burger King a comprar, se comió y se envenenó en comerse ese sándwich. Se envenenó, no le hicieron autopsia y el laboratorio de él fue totalmente desmantelado. Pero ese no es el primer caso, eso le pasó también a Diesel, que había descubierto el motor diésel para ser utilizado con aceite de maní. Él venía desde un estado en Estados Unidos donde se produce gran cantidad de maní y se estaba perdiendo el maní, y decidió desarrollar ese motor para que consumiera aceite de maní, y él se montó en un crucero y nunca llegó a término en el crucero, se perdió en el camino y no se sabe cómo se perdió Diesel en el camino, y después ese motor fue convertido para utilizar el fuel oil, el gasoil, y con él mover los grandes vehículos pesados, que es altamente contaminante. Este es una forma, o esta es una forma de producir energía.
tenemos otra forma de producir energía y es a través del hidrógeno. El hidrógeno puede ser utilizado para almacenar energía y transportar esa energía renovable. Ahora, ¿qué es lo que pasa con el hidrógeno? Que el hidrógeno en el universo está en forma libre, pero en nuestro planeta viene asociado a otros elementos, como es el agua o como son los hidrocarburos. Ahora, obtener hidrógeno a través de la hidrólisis del agua es muy costoso. Tiene que invertir la misma cantidad de energía para recuperar la misma cantidad de hidrógeno, entonces no es económicamente viable hasta ahora. Ahora, ¿qué se ha planteado? Hay 3 tipos de hidrógeno. El hidrógeno negro, que es el más barato de obtener y se obtiene a través de la gasificación del carbón. Está el hidrógeno gris, el hidrógeno azul, que es el hidrógeno que se obtiene a través del gas natural. Es un poco más costoso que el hidrógeno negro, pero es el que cuando se prende, cuando se está extrayendo petróleo, ustedes ven un mechero que está encendido y es quemando ese gas natural, y ese gas natural ellos lo atrapan y lo pueden producir hidrógeno con él. Y tenemos el hidrógeno verde. Ahora, el hidrógeno verde es el más costoso. ¿Y por qué es el más costoso el hidrógeno verde? Porque usted tiene que producir, y por hidrólisis usted va a obtener ese hidrógeno. Va a separar, va a poner un cable eléctrico, lo va a introducir a través de un ánodo y un cátodo, que uno es la parte negativa, la otra la parte positiva. Entonces le ponen algunos aditivos, soda cáustica o sales, y ahí se produce la hidrólisis y se atrapa el hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa con ese hidrógeno? Que cuando tú tienes alta producción de energía renovable, entonces se ha decidido atrapar ese hidrógeno y convertir esa energía en hidrógeno y poderla almacenar para poder mover o una planta a partir de gas natural. Esas plantas que utilizan gas natural pues pueden utilizar el hidrógeno para moverse. Entonces hay muchas naciones que están utilizando el hidrógeno, que aunque es costoso, a través de los bonos verdes o bonos al carbono que se venden y que lo compran empresas que contaminan, y hay muchos ambientalistas a que se niegan a usar esto porque muchas empresas siguen contaminando y compran estos bonos para ellos poder decir que están reduciendo porque compraron tantos bonos de carbono y pueden seguir emitiendo, pueden seguir contaminando. Entonces, esto hace que los bonos verdes sean bonos apetecibles por muchas instituciones, principalmente por las petroleras y las carboneras, o sea, las empresas que invierten en petróleo y carbón, y de la petrolera aquella que trabajan, por ejemplo, con las arenas bituminosas de Alberta en Canadá, y lo que están trabajando con el fracking petrolero, que es lo más contaminante y lo más costoso que puede existir, porque extraer un barril de petróleo, ya sea de la arena bituminosa o ya sea de la fractura hidráulica, esto crea
no solamente niveles altos de contaminación, contamina el medio ambiente y contaminan los acuíferos. Entonces, esto anda alrededor de $60 el barril, y esto hace que solamente cuando los precios del petróleo están por encima de los $70 es que pueden ser rentables la utilización. Se han estado utilizando esta tecnología a través de lo que se va a conocer como la flexibilización cuantitativa, que ustedes pueden ver qué es la flexibilización cuantitativa. Es cuando usted tiene las operaciones que hacen los bancos. Hay operaciones cortas y operaciones largas. Las operaciones cortas son aquellas cuando los bancos entran en déficit. Un banco entra en un déficit y necesita cuadrar su encaje para no ser multado. Entonces va donde otro banco que tiene suficiente liquidez y le coge un préstamo y cuadra al corto plazo, de un día, una semana, cuadra y devuelve ese dinero con un interés, un 2 o un 3, pero es en el corto plazo que está pagando. La flexibilización cuantitativa no es más que el Estado le inyecta bonos del Tesoro a la Reserva Federal a tasas de interés cercanas a cero, pero a largo plazo. O sea, es un endeudamiento que cogen o un financiamiento que se coge con tasa cero a través de bonos del Tesoro norteamericano. Los grandes bancos reciben ese dinero, esa tasa de financiación cercana a cero, y lo que hacen es que en vez de inyectar ese dinero en la economía formal, se van a especular a bolsa, a comprar las acciones de la propia empresa, y esto hace que esas acciones comiencen a subir, que es el caso de lo que hace Tesla, y entonces comience a tener ganancia no por las ventas de bienes o servicios que está haciendo, sino a través de la especulación en bolsa de valores. Entonces vemos que la economía que se ha desarrollado es una economía especulativa. Nos vamos a ir a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de la fotosíntesis artificial del hidrógeno, que es una forma para llegar, pero también vamos a hablar de la fotosíntesis eléctrica o de las plantas para producir energía directamente desde las plantas. Nos vamos a un corte y cuando regresemos vamos a abordar estos temas. Pues esta reunión de lanzamiento del proyecto Integra es un hito que manda mensajes muy importantes. En primer lugar, estamos poniendo formalmente en marcha un proyecto de propósitos ambiciosos que ha sido concebido desde el MINER y para la transformación misma del MINER. El proyecto Integra busca fortalecer el modelo institucional en el Ministerio de Educación a nivel regional y distrital. El tema de la necesidad de mejorar la gestión es uno de los aspectos más consensuados en la agenda de la República Dominicana. Los elementos de gestión, eficiencia, modernización, transparencia han tenido un protagonismo indiscutible. Es imposible la toma de decisiones eficaces si no parten de una sólida y robusta información de calidad. Este es uno de los proyectos que se va a convertir
en la arteria transversal de todas las transformaciones que juntos queremos hacer para la educación. $80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Hablábamos ayer de que la República Dominicana hace muy pocos esfuerzos, tanto desde el Estado como desde el sector privado, en desarrollar investigación y desarrollo, o sea, hacer investigación y desarrollo de tecnología que nos pueden beneficiar. Las universidades debieran tomar el tema de las energías y hacer grandes investigaciones para posicionar este tema en el imaginario de los estudiantes y buscar soluciones al problema energético en la República Dominicana, que cuando ha habido crisis nos hemos visto en situaciones muy difíciles. En la crisis energética del 2007, que a mí me tocó analizarla, independiente, que lo busqué, yo cogí y sumé las exportaciones de bienes, no de servicios, o sea, que es el turismo. Y la República Dominicana utilizó el 65% de esas exportaciones de bienes, el 65% para pagar la factura petrolera, cuando el barril de petróleo se disparó a 140 y tantos, entre 144 y 147 dólares el barril. Nos vimos en una situación difícil gracias al acuerdo energético de Petrocaribe, que nos permitía hasta 50,000 barriles de petróleos al día o de combustibles al día, de un reconstituido hasta 50,000 barriles, con 25 años para pagarlo, y de esos 25 años, 5 años de gracia, y que podíamos pagarlo con productos del agro, en este caso las habichuelas negras. Pero hoy no existe ese acuerdo, aunque está firmado en las condiciones que está Venezuela debido a las agresiones que ha venido sufriendo en su economía, sanciones y todas esas cosas, pues Venezuela no puede dar esas ventajas que nos daba a nosotros. Entonces, ante eso, nosotros debemos ir desarrollando las energías solar, la energía eólica, la bioenergía y todo esto. Entonces, aquí vamos a hablar ahora de la fotosíntesis del hidrógeno. Y esto la fotosíntesis del hidrógeno se basa en la fotosíntesis de las plantas. Las plantas tienen una acción luminosa, o sea, que es la extracción, cuando hacen la fotosíntesis, que es la extracción de agua por las raíces, y otra oscura, que es cuando extrae el CO2 de la atmósfera. Esto se une y forman hidrógeno. Ese hidrógeno, que es
alrededor de un 2%, forma entonces azúcares, y los azúcares almidón, y a partir de ahí las plantas se alimentan. Entonces, ¿qué es lo que se ha llegado a desarrollar? Se han llegado a desarrollar como si fueran hojas artificiales de cartas de baraja, que en algunas sociedades le llaman naipe, pero aquí le dicen baraja, casino, de esas hojas hechas igual que los paneles solares de silicio, y entonces ellos absorben la energía del sol y se lleva a un sistema acuoso, en un tanque. Lo han estado haciendo en salinas como la que existe en Montecristi, que yo la conozco porque soy de Manzanillo, Montecristi, mi familia es del mismo pueblo de Montecristi y he estado en la salina. Entonces, en esa salina, además de producir sal, ellos van a producir energía. Han puesto estas hojas en los estanques, de cada estanque de salina, y esas hojas van absorbiendo la luz solar y van transformando el agua en hidrógeno. Tienen una mayor producción de hidrógeno que si fuera a través de hidrólisis. Entonces, también van absorbiendo el CO2 de la atmósfera. Por un lado, producen el hidrógeno, que puede ser almacenado, y al ser almacenado puede ser transportado. Lo que se ha planteado es la utilización de este hidrógeno en el mismo lugar, in situ. ¿Y por qué la utilización del hidrógeno en el mismo lugar? Porque se necesita de altos niveles de seguridad para el transporte del hidrógeno. Entonces, ellos plantean que se puede hacer una gran planta eléctrica a partir de la utilización del hidrógeno, y ese hidrógeno va a darle estabilidad al sistema. ¿Por qué? Porque no va a importar que haya una alta radiación o una baja radiación. Cuando hay una alta radiación va a producir mucho más hidrógeno y va a almacenar mucho hidrógeno. Pero cuando hay una baja radiación va a haber bajo hidrógeno. Y esto lo va a absorber y lo va a llevar a la planta, al almacenarlo, y desde ese tanque que está ahí cerca de donde se está produciendo, se va a comenzar a producir energía eléctrica. Esta electricidad no es contaminante como la que se produce a partir del carbón o la que se produce a partir de el petróleo. ¿Y por qué no es contaminante? Pues sencillamente porque cuando usted transforma el hidrógeno en electricidad o en energía, ya sea para utilizarla en forma eléctrica, cuando usted transforma eso, usted lo que produce es agua como su producto. O sea, usted del agua saca el hidrógeno y vuelve otra vez a completar el ciclo porque se produce agua, y usted entonces no está contaminando, está ayudando, produce oxígeno, produce agua y está ayudando el ciclo de la vida en el planeta Tierra. Entonces, cuando usted produce energía con los fósiles, entonces usted está contaminando. Vámonos a un corte y cuando regresemos vamos a ver si podemos hacer contacto con Rusconi o vamos a seguir hablando ya directamente de la fotosíntesis de la planta y cómo se puede obtener energía a partir de las plantas.
80 años de historia de superación y éxitos de nuestro banco determina que en esta etapa también estamos contigo, para que juntos pasemos la página y podamos escribir un nuevo capítulo lleno de fe y confianza en el futuro. Porque solo con tu voluntad ponemos punto y final a la historia del COVID. Vacúnate. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes generan cambios para escribir nuevas historias. Por eso en 1979 nace el voluntariado Banreservas, que realiza acciones de sostenibilidad y solidaridad que mejoran la calidad de vida de miles de familias vulnerables, llevándoles dignidad y esperanza. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Bien, me dice el Control Master que tenemos poco tiempo ya para entrar en la entrevista con Alejandro Rusconi. Vamos a hacerlo eso ya la semana entrante, porque mañana vamos a tener un plato fuerte con el vicedecano del Departamento de Economía, Siriaco, y vamos a hablar de reforma fiscal, vamos a hablar de una serie de temas que tienen que ver con la economía nacional. Bien, hablábamos de la fotosíntesis del hidrógeno, la fotosíntesis artificial, pero también tenemos la fotosíntesis verde, que es una forma de la utilización a baja escala de plantas para la producción de electricidad. Yo estuve viendo en YouTube un peruano que fue premiado, donde él, en un lugar remoto, a partir de las plantas, iluminó una casa y se puso a la creación de energía eléctrica para darle todo el sustento energético que necesitaba esa casa a través de la fotosíntesis verde, ya no aquí artificial, sino de la misma planta. Las plantas producen, y él atrapaba una parte de esa energía que produce la planta y la llevaba a una habitación y con él podía encender un bombillo. Y así lo hizo en varios lugares de la casa con varios tipos de plantas e iluminó totalmente esa casa. Ustedes lo pueden buscar, la van a ver. Por eso es que yo digo que las universidades en República Dominicana deben ir haciendo mayor nivel de investigación de este tema. Entonces, se utilizó eso y estuve navegando en la red y buscando, y hay mucha propuesta de esto. Hay un grupo de investigadores, de inversores que han desarrollado cargadores de celulares a partir de las plantas ornamentales. Usted llega y coloca su celular en una planta ornamental y esa planta le va a producir energía, un tipo de energía química que sirve para cargar su celular. Es una respuesta pequeña, pero es una respuesta. Este peruano pudo hacer y dice que está investigando a más profundidad. ¿Por qué? Porque las plantas utilizan hasta un 2% del hidrógeno que capturan para la producción de su alimento. Entonces, parte de esto ellos lo atrapan. Y que también me olvidé decirle, tanto con el hidrógeno artificial que se obtiene, podíamos llegar a una movilidad eléctrica a través
de lo que se va a conocer como las pilas de hidrógeno. Estas pilas de hidrógeno pueden ser utilizadas para el transporte y pueden ser cargadas con el hidrógeno que se puede producir a través de la fotosíntesis artificial que tenemos. Esto se va a conocer como biotecnología, bioenergía. ¿Y por qué? Porque es la utilización de la parte de la biología en términos eficientes y sus residuos para la contribución a resolver un grave problema como es el problema energético en el mundo. Y nosotros, que somos importadores netos de energía, debiéramos dar pasos concretos hacia solucionar este problema. Con la fotosíntesis artificial también se atrapa el metano. ¿Y qué se hace con el metano? Bueno, con ese metano se produce biogás y con ese biogás también se puede o transportar vehículos o se puede también producir energía eléctrica. Con estos sistemas podemos ir desarrollando a través de las células de hidrógeno, o sea, la batería de hidrógeno, pudiéramos ir desarrollando también la producción de energía autónoma para vivienda. ¿Y qué pasaría con la solución a través de la producción autónoma de energía? Que todo ese cableado que se utiliza y transformadores y toda esa cosa para transportar la electricidad que se produce en Punta Catalina, que es altamente contaminante, hacia Santo Domingo, o la que producen en San Pedro de Macorís hacia Santo Domingo, eso se elimina. Y al eliminarse eso, usted pone su célula de hidrógeno en su casa y usted va a cargar su vivienda con energía. ¿Y cómo usted la va a ir cargando? Bueno, a través de su mismo carro, con el hidrógeno que usted va y adquiere y carga su batería de hidrógeno que usted tiene, su célula de hidrógeno, y la puede utilizar desde el carro para darle servicio a la casa, o también puede tener su batería, su célula de hidrógeno para su casa en términos autónomos. Esto está pensado con un desarrollo mayor, pero tenemos que ver también una situación que se está dando, y es la nueva tecnología que están haciendo en contrapeso de esa tecnología sucia que nos está acabando con el planeta. Los niveles de calentamiento que nosotros estamos llegando hoy es por la utilización masiva de los hidrocarburos o los combustibles fósiles, como lo conocemos. Nosotros, y digo, debemos dar paso a esa utilización de energía alternativa, como se le llama, o energía renovable, porque no necesita de miles de años para ser transformada en energía química o en energía eléctrica, sino que se puede hacer inmediatamente, no como el petróleo y el carbón, que necesita un proceso de miles de años para llegar a su producción de electricidad o energía química. Esto nosotros lo digo porque estamos en la misma ruta de los huracanes. Nosotros, decía el poeta nacional Pedro Mir, estamos en el mismo trayecto donde nace el sol, y nosotros nos encontramos en el mismo trayecto de los huracanes, y estos son cada vez más violentos, y son cada vez más violentos porque el calentamiento es más fuerte, y los huracanes se forman cuando la brisa llega al océano, y en el océano, al estar caliente, esa brisa va cogiendo mucho más fuerza, y ya tenemos huracanes de categoría 4 y categoría 5 que han estado golpeando. Nosotros somos el país número 10,
En algunas veces nos ponen 11, otras veces nos ponen 10, y compartimos la isla con otro que está en peor condiciones que nosotros, que es Haití, que está en categoría 3. Entonces, nosotros, o en nivel 3, nosotros tenemos que darle respuesta a el grave problema energético que tenemos, y ese problema no es a través de la extracción y explotación de petróleo en aguas profundas, como se quiere hacer con una empresa que se llama Apache, que gracias a esa flexibilización cuantitativa, esa empresa que ha acumulado grandes pérdidas y que anda con un cuchillo en la boca buscando a dónde encontrar petróleo para poder vender esos pozos, contrato que desde que usted lo lee, el Estado dominicano va a salir perdiendo, y no solamente el Estado, el pueblo dominicano, porque el Estado está compuesto por gente y recibe los fondos a través del presupuesto, de los impuestos y todo lo que nosotros hacemos. Entonces, esto nos va a afectar a todos, y nos va a afectar porque los huracanes van a ser más violentos, y nos va a afectar porque esta extracción puede desatar un grave problema ecológico en el mar. Pueden haber emanaciones de petróleo y van a haber emanaciones de gases, tanto de metano como de otros gases, que son altamente agresivos en el calentamiento global, pero además las emanaciones de petróleo en el mar van a contaminar los acuíferos marinos. Esto va a impactar en la vida marina. Nosotros lo dijimos con Punta Catalina, nos dijeron que éramos unos locos viejos, la gente del Comité de Lucha contra el Cambio Climático, y ahí está el problema que ha creado Punta Catalina cuando se vierte esa agua caliente al mar directamente, y cómo ha afectado las inversiones que están en el lado por ahí, inversiones turísticas que se hicieron y playas que han desaparecido porque los bancos coralinos han desaparecido por el calentamiento de las aguas, y además también por las corrientes que se han cambiado al inyectarle esto. Es una situación compleja. Ahí están las algas del sargazo, que nosotros también debiéramos investigar qué se puede hacer con las algas del sargazo. Las algas del sargazo están contaminando nuestro primer polo turístico, por donde más llega y sale personas. El primer aeropuerto de la República Dominicana no es el de las Américas, es el de Punta Cana, y por ahí es donde mayor cantidad de flujo turístico hay, pero Punta Cana está siendo impactado por las algas del sargazo. ¿Y por qué se producen esas algas en el mar del Sargazo y llegan hasta América, hasta el Caribe, y donde nosotros, como que formamos parte del Caribe, nos impacta? Y nos impacta negativamente porque esas algas vienen cargadas de burbuja de metano, y eso huele a huevo podrido, te daña toda la playa, se inunda la playa, y eso es una situación de alto nivel de riesgo para el turismo. ¿Por qué? Porque está dañando la playa, la gente tiene un olor fétido, no se quiere bañar en la playa, y eso puede derrumbar el turismo. Entonces, ¿qué es lo que se puede plantear? Atrapar a través de estudios que hay que hacer a través de medio ambiente, con redes, y esa algas transformarla en biogás, y ese biogás en energía, y además abono orgánico para sustituir las importaciones de abonos químicos que nosotros venimos haciendo. Hemos llegado hasta el final. La semana entrante vamos a estar con Ruconi. Usted esta noche a las 9 puede ver nuestra propuesta sintonizando cananga.tv. Usted en cualquier dispositivo electrónico nos podrá ver, pero si no puede esta noche a las 9 a través de Cananga o el Win TV en el canal 252, usted simplemente se registra en YouTube en el Otro Enfoque con Darío Cuba, y usted va a estar recibiendo todas nuestras propuestas. Muchas gracias y nos vemos en el día de mañana.